Doctor Roldán, ¿qué nos puede contar del interés suyo por la escatología? ¿Cómo comenzó su interés por la escatología? Bueno, empezó desde una muy temprana edad, ya que pertenezco a una familia de evangélicos, desde mis abuelos, y mi padre y mis tíos me formaron mucho en la Biblia y en la teología del dispensacionalismo en general. Y ese énfasis lo tuve desde muy pequeño. Desde pequeño, yo diría 10, 12 años, ya comencé a hacerme muchas preguntas respecto a si el enfoque dispensacionalista clásico era verdadero y si estaba bien fundamentado y desarrollado. Y con el tiempo y los estudios teológicos que tuve la oportunidad de hacer en Argentina y en el exterior, fui paulatinamente, digamos, de alguna manera haciendo una crítica a ese sistema. ¿Y a partir de qué obras cambió su perspectiva, por decirlo de alguna manera? Bueno, de manera decisiva fue un libro que en los años 70 tuve la alegría de obtener en Estados Unidos, casualmente en el Dallas Theological Seminary. Y en este libro de John Ladd, Crucial Question About the Kingdom of God, es decir, cuestiones o preguntas cruciales acerca del reino de Dios, el autor americano, adscripto al premilenarismo histórico, que como digo en mi libro, no hay que confundir con el premilenarismo dispensacional, hace todo una crítica bastante seria y profunda al sistema dispensacional, aunque se mantiene dentro de un premilenarismo histórico. Este libro me ayudó mucho, sobre todo para criticar el postulado clásico de que el reino que Jesús ofreció a los judíos era judaico eminentemente y que se suspendió cuando el pueblo judío rechazó esa oferta. De manera tal que un propio autor, teólogo norteamericano, critica al premilenarismo dispensacional muy fuerte en Estados Unidos, en cuyo epicentro es el Dallas Theological Seminary. Sí, eso es una ironía de la historia, porque el Dallas Theological Seminary, con el mayor de los respetos, es un centro de escatología dispensacional, sabemos bien, pero tenía en la librería, no en la biblioteca, por lo menos no sé, pero en la librería este libro que me ayudó muchísimo a entender esa cuestión. Y luego vino ya la teología europea y la teología latinoamericana. Bien. ¿Qué publicaciones ha realizado usted más en particular sobre estos temas? Bueno, luego de la lectura de la perspectiva del reino de Dios en América Latina por la Fraternidad Teológica Latinoamericana, este libro que recoge las ponencias del segundo encuentro realizado en Lima en el año 72, también estudié por supuesto la teología de la liberación perspectiva de Gustavo Gutiérrez y varios autores, digamos, latinoamericanos que me ayudaron a entender que la escatología no es simplemente un apéndice, como dice Jürgen Moltmann, a los sistemas teológicos, porque todos sabemos que en lo clásico, en las teologías sistemáticas clásicas, la escatología se pone al final. Entonces, la teología de Moltmann, la teología de Pannenberg, de alguna manera de Calvar, y luego los teólogos latinoamericanos como Gutiérrez, Juan Luis II, John Sobrino, sumamente importante, y nuestro teólogo argentino más destacado, José Miguel Bonino, me ayudaron entonces a repensar la escatología como lo central del mensaje cristiano. Es decir, que cuando Hebreos capítulo 1, versículo 1, como lo señalo en mi libro Escatología, una visión integral desde América Latina, Hebreos comienza la carta diciendo que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en este tiempo, en estos días escatológicos, es el texto griego original, nos ha hablado por el Hijo. Por lo tanto, quien inaugura la escatología es Jesús de Nazaret. Y no se puede entender el mensaje cristiano si no es enfocándolo en la escatología y, por supuesto, su instrumento que es la apocalíptica. Hay quienes creen que la escatología tiene como eje principal predecir y datar la segunda venida de Cristo. ¿Qué piensa usted de eso y cuál sería entonces el eje de la escatología para usted? Muy bien, es una pregunta sumamente importante. En primer lugar, el error que lo manifiesto de alguna manera en mi libro es que se toma profecía como predicción. Y en realidad, como lo demuestra otro gran teólogo, Juan Stam, las profecías son mensajes que el profeta en el Antiguo Testamento y la profetisa
daban de parte de Dios al pueblo de Dios, Israel en ese caso, la iglesia en nuestro caso, para ese momento. En general, el gran porcentaje de contenido profético, no tiene que ver con futuro, no es futurista, sino que se trata de entender las situaciones del pueblo de Dios, tanto desde lo religioso como de lo político, lo económico, la justicia social, etcétera, para ese momento. Entonces, al tomar profecía como predicción, ahí tenemos problemas. El eje central de la escatología, como lo intento decir en este libro, no es la predicción del futuro ni el milenio, más allá de si pensamos si es literal, no literal, futuro, presente o no existe, sino que es el reino de Dios. Y a eso apuntan los nuevos trabajos de teólogos latinoamericanos en los cuales estoy vinculado, o con los cuales estoy vinculado, que el eje central de la escatología no es otro que el reino que Jesús nos anuncia. Muchas gracias.